Muy buenos días, jóvenes. Hoy iniciamos el tema número 3 que habla sobre las reacciones químicas. Y el primero de los objetivos que queremos lograr es balancear las ecuaciones químicas por el método del tanteo. El tanteo significa que vamos a equilibrar del lado de restantes y productos la misma cantidad de átomos a uno y a otro lado de la ecuación. Para eso tenemos que contar cuánto de cada átomo hay. Las primeras de las reacciones tenemos el oxígeno, pero no es el oxígeno molecular, es un radical libre. Fíjense que tiene un número 2 y una flecha que indica que es un elemento electronegativo muy reactivo. El agua es el solvente universal de todos los sistemas biológicos y el anión hidroxilo. ¿Cuál es la importancia de esa reacción química? Los procesos biológicos hay muchos fenómenos de oxidación que dependen de la propia molécula de oxígeno. El oxígeno es benéfico en los sistemas celulares en un 98% de los casos. Sin embargo, en ese 2% restante se forman especies reactivas de oxígeno que tienen la capacidad de interactuar con las moléculas vecinas, las que tengan al lado, sean lípidos, sean carbohidratos, sean proteínas, y pueden generar un efecto permanente que se denomina daño oxidativo. Ahora bien, por el método del tanteo, vamos a contar cuánto de cada átomo hay. En este caso, tenemos un átomo de oxígeno y de este lado un átomo de oxígeno. Para que quede balanceado del lado de los productos, colocamos el número 2. Balanceados los oxígenos, procedemos a contar los hidrógenos. De este lado tenemos 2 hidrógenos y de este lado 2 por 1, que sería el subíndice del hidrógeno. La ecuación, la primera, quedaría balanceada. Segundo ejercicio, tenemos al ion amonio, carbonato, amoníaco, dióxido de carbono, que está reclasificado por la IUPAC como una excepción a la regla de los compuestos orgánicos. A pesar de contener carbono, el anhídrido carbónico se considera un compuesto de naturaleza inorgánica. Y nuevamente el agua. Procedemos al balanceo. Contamos el átomo de nitrógeno, por ejemplo. Tenemos 2. Fíjense, el subíndice, este subíndice modifica el nitrógeno. 2 átomos de nitrógeno, para balancearlo colocamos el número 2 y del lado del nitrógeno la ecuación ya estaría balanceada. Seguimos con los hidrógenos. 4 por 2, 8. Aquí tendríamos 2 por 3, 6 hidrógenos más los 2 del agua. La ecuación estaría balanceada. Si contamos carbono y oxígeno, ya la ecuación, simplemente colocando el 2 de este lado, queda balanceada al tanteo. Tercer ejemplo, uno más largo. Tenemos átomos de calcio, silicio, oxígeno, hidrógeno y flúor a uno y a otro lado de la ecuación. ¿Cómo balanceamos? Buscamos un número que nos permita igualar, en este caso, a los átomos de hidrógeno y al flúor, para contar cuántas de esas especies hay. De este lado habría 8 átomos de hidrógeno. Del lado de los productos tendríamos 2 hidrógenos en este primer compuesto y 2 por 3, 6 hidrógenos, estarían balanceados a 8 hidrógenos del lado de reactantes y de productos. Con respecto a los átomos de flúor, serían 8 átomos del lado de los reactantes y contamos. Hay 6 átomos de flúor en este compuesto químico y luego los 2 de este lado de la ecuación daría un total de 8. Es decir, colocando este número 8 del lado de los reactantes, la ecuación queda balanceada por la técnica o método del tanteo. Pero en todos los ejemplos no tenemos que colocar números completos, podemos colocar fracciones. Y el ejercicio número 4 refiere a la sal de mesa común, el cloruro de sodio. Fíjense que el cloruro de sodio es inocuo, lo usamos todos los días para la preparación de alimentos. Pero en el medio, el sodio existe de forma sólida y es tóxico. Y el cloruro existe como un gas y también es tóxico. Se forma un enlace metálico entre ellos y el producto es consumido por nosotros todos los días.
¿Cómo balanceamos la ecuación? Una manera sencilla es colocar un número fraccionario, un medio, y de esa manera tenemos la misma cantidad de átomos a uno y a otro lado de la ecuación. Esto es sencillamente un medio por 2 entre 2 es un átomo de cloro, y de esa forma tenemos balanceado. ¿Qué te quiero decir con la cantidad de sodio que debemos incluir en nuestra alimentación? No debemos suprimir totalmente la sal de nuestra dieta, porque la sal es fundamental para que se absorba la glucosa. No es cierto que si consumimos altísimas cantidades de sales vamos a parar en hipertenso, no es lo aconsejable, pero ese fenómeno sucede en una porción de pacientes denominados pacientes sal sensibles. Si una persona ingiere una dieta muy alta en cloruro de sodio, con ir al baño e ingerir bastante agua, el organismo lograría controlar el exceso de la sal. Ok, jóvenes, llegamos al ejercicio más complejo de la clase. Muchas veces cuando tenemos una reacción química no balanceamos tan rápido como en la clase de hoy. Los anteriores son ejemplos muy fáciles donde colocando un simple número tenemos balanceados todos los átomos de reactantes y productos a uno y a otro lado de la flecha. Sin embargo, hay casos donde podemos intentarlo 2 o 3 veces y la ecuación no nos queda balanceada, y es el siguiente caso. Tenemos átomos de fósforo, oxígeno, magnesio, nuevamente el radical hidroxilo, magnesio, el ion fosfato lo podemos ver también como un grupo, y el agua. Ahora bien, la manera de balancear al tanteo tanto reactantes como productos es incluir 3 números distintos. Del lado de los reactantes, 6 para el magnesio, y del lado de los productos debemos modificar tanto la parte del magnesio y del ion fosfato colocando un número 2 y luego un número 6 del lado del agua, para que la ecuación finalmente quede balanceada a uno y a otro lado de la flecha. Luego, en el siguiente ejemplo tenemos nuevamente ion amonio, cromo, oxígeno, nitrógeno y agua. Para poderlo balancear necesitamos colocar un 4 del lado del agua para contar toda la cantidad de átomos y que esto coincida. De esa manera tendríamos balanceado en la sexta reacción química. Y para finalizar tenemos el carbonato cálcico, una sal, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Tenemos que tener cuidado con este tipo de ácidos que al entrar en agua se ionizan rápidamente por el potencial corrosivo. En lo que cae sobre una superficie sólida hay corrosión, más si cae sobre nuestra ropa. Cuando entramos a un laboratorio necesitamos una bata para podernos proteger, pero donde nuestras mucosas tengan contacto con ácido clorhídrico va a haber una quemadura segura. Luego tenemos dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. Para proceder al balanceo de la ecuación necesitamos colocar un número 2 del lado de los reactantes, y de esa manera queda balanceada la reacción química a ambos lados de la flecha. La clase siguiente continuaremos entonces el interesante mundo del balanceo de las ecuaciones químicas. Por la atención prestada, muchísimas gracias.